Sí, todo eso es cierto, asintió por qué. ¿Y? Creo que ha llegado el momento que nuestra colonia esperaba para liberarse de este poder que nos agobia y destruye con tantos miedos y con tanta hambre. Con aquel compromiso, Nosé y el cangrejo salieron en busca de Paqué. La encontraron revoloteando alrededor de su nido, animando a sus crías a dar el primer vuelo, pero ellas no se atrevían. Nosé se aproximó por debajo del coco y le dio varios picotazos. Asustadas, las crías no tuvieron más de otra que alzar el vuelo. Paqué entendió la acción de la pájara de tierra fría y se colocó al frente para guiarlas. Volaron alrededor de la palma. Luego, la madre los llevó a las flores de los mangos y los maracuyás. Allí les enseñó los vuelos estáticos, los vuelos en retroceso, en fin, todas las maniobras de un colibrí. Mientras tanto, Nosé y Paqué observaban maravillados aquel espectáculo. Pájaros diminutos, ágiles, inmóviles, como suspendidos en el aire. Cuando la familia regresó, las crías, sin pensarlo dos veces, entraron en su nido redondo, cansadas, felices y con el estómago llenos de néctar. «Según veo, ustedes dos pícaros me están esperando para algo», bromeó Paqué. «¿Para qué soy buena?» «Para acabar con la tiranía del capitán Pata de Palo», dijo Cucurrupí. La colibrí se detuvo en seco. Una presión en la garganta la dejó sin palabras. «¿Qué pasa?», intervino Nosé. «Si tú eres uno de los pájaros más valientes y veloces de estas tierras, y se avecinan acontecimientos violentos que pueden tocarte». «Acuérdate de lo que ya hemos hablado en otras tardes», dijo Cucurrupí. «Ya conoces los poderes y violencia del pelícano, el señor de la bahía». Ante estas verdades, la pájara mosca se posó con delicadeza sobre el caparazón del cangrejo, dispuesto a escuchar aquellas ideas descabelladas. «Al final de la tarde y en los días que vienen», continuó Nosé, «viajaré al arbolado de las frutas. Allí vive un búho de ojos grandes que ha hablado con Manuel, el negro curandero y hechicero de los negros y marrones que huyeron de la esclavitud. Aquellos negros habían levantado un palenque en un pedazo de tierra firme, rodeado de pantanos y estacas afiladas. Desde los inicios de la colonia venían luchando por su libertad contra los amos españoles. «Nosotros es mucha gente», replicó la colibrí, y dijo, «pero como no hay de otra, me uno a ustedes». Nosé y Paqué soltaron una carcajada ante la ocurrencia de la pájara mosca. Contento por el acuerdo, Paqué los invitó a conocer el túnel secreto que él mismo había escarbado, desde las raíces de la palma hasta las bodegas del tesoro bajo el muelle. Era un socavón estrecho para Nosé, por lo que el cangrejo pidió tiempo para ampliarlo. Fue un trabajo duro. La arena salió por la boca del túnel. Cuando terminó, el crustáceo se puso al frente del grupo y con una voz suave fue indicando a sus amigos los recodos y accidentes que había en aquel socavón oscuro. Tras algunos minutos, el túnel se ensanchó y aparecieron las bolsas que contenían las perlas. Habían llegado a la cueva del tesoro. Sobre sus cabezas, en los tablones del muelle, se escuchaban los pasos de las gaviotas centinelas que cuidaban el tesoro. Había 12 hileras de bolsas, con 24 perlas en cada una. Cucurrupí tomó una y emprendió el regreso, seguido por las dos amigas. Debajo de la palma entregó la bolsa a Nosé. Paqué realizó un vuelo de reconocimiento por el borde del bosque de las frutas. «Amigos, ninguno de los súbditos del pelícano está en la ruta de Nosé», informó la pájara mosca. Sin más rodeos, los hechos empezaron a sincronizarse como si fueran un grupo de asalto. Todo transcurrió rápido y en silencio. Nosé emprendió el vuelo con la bolsa en el pico, pero esta vez lo hizo más bajo y despacio, procurando no llamar la atención. A esa hora, los pelícanos dormitaban apretujados sobre los peñascos. Una explosión en la Bahía del Muerto. Nosé llegó al bosque antes de que la oscuridad fuera total. Allí lo esperaba una cena de trozos de guayaba y mango. El negro Manuel las había enviado para la viajera. Nosé depositó la bolsa en el suelo y empezó a comer. Mientras comía, Ojos Grandes comenzó a contarle a su amiga de tierra fría la conversación que había tenido con el negro Manuel. «Manuel, el líder de los negros me ha hablado de una gran alianza entre humanos, animales y plantas. Si logramos quitarle las perlas a Pata de Palo,
los cimarrones podrán comprar la libertad de otros negros y adquirir tierras para terminar las guerras contra los amos. También va a conformar un grupo de poder que dure en el tiempo para controlar a los avariciosos y así construir la empatía, la dignidad, la convivencia y el respeto por los demás. Todo eso nos mantendrá unidos para siempre. Y sobre nosotros, los animales y plantas, ¿qué propuso el líder de los negros? El negro es un sabio. Esto fue lo que sugirió. Para obtener una región en equilibrio, tanto para humanos como para plantas y animales, conservaremos grandes extensiones de bosques respetando la diversidad de la fauna y la flora. Labraremos la tierra para sembrar nuestros cultivos de pan coger, y cuando sobren frutos, los guardaremos, unos para semillas, otros como alimento para las épocas de vacas flacas, y lo que sobre, para el truque. Cuidaremos de los niños, los ancianos y los enfermos. Eso se oye muy interesante. Nada tenemos que perder, pero sí mucho que ganar, dijo Nosé. ¿Y qué dicen tus dos amigos?, preguntó el búho. Ellos están de acuerdo y decididos a participar en la gran batalla por la dignidad y la libertad. Cucurrupí, jefe de los cangrejos esclavos, se ha comprometido a que llevemos adelante nuestra lucha, pero pide el favor, que le ayudemos a enredar al pelícano en el recuento que hace cada 3 días de las perlas para reemplazar el contenido de las bolsas por algo que se parezca a ellas. Pata de Palo se contenta con contar las bolsas para saber si son las mismas que tiene guardadas en la memoria. Eso es muy fácil, dijo Ojos Grandes, y empezó a enseñarles varias artimañas para confundir al pelícano. Después de los trucos y malabares, se optó por cambiar las perlas por frutos blancos, las lágrimas de San Pedro. Nosé y Paquet desaparecerían el catalejo. Sin él, el pelícano perderá su poder. Pelícanos y gaviotas, ahora aliados, se confundirán y entrarán en disputas por los peces en la bahía. En ese momento, todos debemos estar lejos de la playa mientras pase la revuelta. Al día siguiente, los cangrejos comenzaron a llenar bolsas con las lágrimas de San Pedro y a cubrirlas con perlas, menos las del negro Manuel. Para darles peso, se agregaron piedras pequeñas en el fondo. Pata de Palo, al revisar, alzaba cada bolsa con el pico. Después del mediodía, una hilera cangrejos transportó las otras bolsas con las perlas hasta la empalizada donde vivía el negro Manuel. Llegó el día temido, el de la revisión del tesoro. El pelícano formó a todos los cangrejos y ordenó que le llevaran algunas bolsas para examinarlas. Con las talegas frente a él, levantó una por una con el pico, sin pasarlas a su saco gular. Entonces, el susto. El capitán Pata de Palo preguntó: ¿Qué está pasando? Estas bolsas no tienen el mismo peso. Unas pesan más que otras. ¿Me pueden explicar esta diferencia? Claro, mi capitán. Usted simplemente las recibe. Nosotros empacamos. Pero no todas las esferas son iguales. Además, en el aguacero de ayer se mojaron varias bolsas, respondió el cangrejo. Bueno, aceptemos la explicación. Tú eres el capataz más valioso y leal que tengo, diferente al capataz de las gaviotas y al de los pelícanos, que muchas veces tratan de hacerme trampa con lo que entregan. En 3 días llegarán los nuevos socios. Contemos las perlas para negociar con pelícanos y gaviotas de Bahía Azul. Esto nos llevará a ser el grupo más poderoso de la región, dijo y se retiró a su pilote trono, símbolo de su poder avaricioso. Ese día, con una noche sin luna, ancló un velero cargado con mercancías procedente de la China, de las que trajo el galeón de Manila a México. En los días siguientes irán llegando los compradores. La transacción se realizaría con monedas de plata mexicana, logró oír Paquet. De regreso al Cocotal, con su corazón emocionado de su aventura de espía, se desbordó en comentarios y aclaraciones sobre los navegantes, el barco y la cantidad de objetos que había observado. «Todo anda a favor nuestro», comentó Cucurrupí. «Ese es un barco pirata. Mañana empezará el comercio con los criollos del pueblo que viven detrás de estos cerros. Los piratas deben haber enviado ya su mensajero.
siguió explicando el cangrejo. Mañana y pasado mañana no habrá vuelo de pelícanos ni de gaviotas. Los más viejos recordarán las explosiones de los arcabuces cuando piratas y contrabandistas celebraban entre borracheras sus negocios. Todo quedó acordado. Nosé se dirigió al bosque a terminar de elaborar la estrategia del despelote que armarían al día siguiente. Y sí, señor, apenas despuntó el alba, Nosé entró como de costumbre a la Bahía del Muerto, sobrevolando el pilote del capitán y el velero anclado no muy lejos del muelle. Todo estaba en calma. El mar daba la impresión de estar en una calma chicha. Todos los que tenían que ver con los sucesos por ocurrir estaban tensos. Nosé instruyó a los cangrejos para armar el desorden que permitiría a él y a Paqué aprovechar el caos para hacer desaparecer el monóculo. Los polluelos de Paqué hacía días habían partido hacia otros lugares. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Repetía con su voz recia el capataz, mientras los cangrejos cargaban, en perfecto orden, las bolsas de mortiños aperlados hacia los bajos del muelle. Allí se haría el arqueo del tesoro, lejos de las miradas indiscretas. El capitán Pata de Palo los esperaba entre los pilotes donde había más espacio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¡Shis! Silencio, gran pendejo, o quiere que todos se enteren de la existencia de mi tesoro, gruñó el pelícano al cangrejo mayor. Los cangrejos esclavos formaron un semicírculo alrededor del capitán con las bolsas. Este dio la orden de abrir cada una. Iba adelante para contar, acompañado por Cucurrupí. Después de las cuentas, el capitán ordenó a la tropa, a través del capataz, de que se retiraran con la mitad de las perlas. Ya habían llegado los pelícanos y gaviotas, líderes de las bahías vecinas con quienes negociaría la alianza. Los pelícanos invitados, ocultos detrás de los pilotes, se acercaron a conocer aquel tesoro maravilloso del que les hablaba el capitán. Pero antes, el capitán Pata de Palo los convenció de las bondades del acuerdo. Él tomaría la mitad de los recaudos y cada uno de ellos recibiría un cuarto. La mitad de lo que él guardara sería destinada a la reserva de la Liga Alada, como bautizaron aquella alianza. Además de los pactos que ellos hicieran con pelícanos y gaviotas de otras bahías, los tres obtendrían el 80% del total. El 20% restante iría al fondo de la Liga. Sería custodiado por él, es decir, el 20%. Una pirámide de riquezas administrada y protegida por aquel ambicioso, egoísta y ventajoso señor de los mares. Después de explicarles cómo dominar gaviotas y pelícanos, le prometió a cada uno un catalejo, ya negociado previamente con los piratas. A continuación, desocupó una de las bolsas. Los socios se acercaron curiosos. ¿Y cuál no sería su sorpresa al ver la pila de lágrimas de San Pedro regada sobre la arena? Estallaron en carcajadas los visitantes. El capitán atontado, sin habla y con sus ojos desorbitados, preguntó angustiado: ¿Qué pasa? ¿Cuál es la causa de la risa? Capitán de mierda, usted pretendía engañarnos con sus mortiños aperlados, respondieron entre nuevas risotadas y sin mediar más palabras emprendieron la retirada hacia sus bahías. ¿Mortiños aperlados? Y en efecto, el capitán tomó una de las supuestas perlas y la llevó a su saco gular, la salivó y movió con la lengua, comprobando así lo que afirmaban los visitantes. Aturdido por la rabia, trepó al muelle, emitió un graznido que rebotó por todos los peñascos de la bahía. ¡Todos a mí! ¡Nos han robado el tesoro! ¡Nos han robado el tesoro! ¡Todos a mí! ¡Nos han robado el tesoro y el catalejo!, repetía sin cesar aquel pelícano enajenado. Mientras los socios hablaban de la liga, Nosé aprovechó para tomar el catalejo y lanzarlo a las profundidades del mar. Luego regresó al cocotal a esperar la bomba. No tardó. A los gritos de Pata de Palo, gaviotas y pelícanos acudieron de inmediato. Ya el señor de la bahía estaba sobre poste buscando desesperado su monóculo, que no pudo encontrar en su puesto. ¡Ay de mí! ¡Ay de mi tesoro! ¡Ay de mi poder!, se lamentaba a gritos Pata de Palo. Al ver que pelícanos y gaviotas acudían presurosos a sus llamados, cambió de inmediato sus lamentos.
¡Ay de nosotros! ¡Ay de nuestro tesoro! ¡Ay de nuestro catalejo! ¡Se los han robado!, gritaba a todo pulmón, sintiendo cómo su imperio se desplomaba. Pero ahí no paró. Al ver a las aves atentas a sus órdenes, dio la orden de atacar a todo aquello que se moviera en la bahía, con el fin de recuperar aquellas pérdidas tan importantes para ellos. Mientras esto ocurría, Cucurrupí y su tropa se habían ocultado bajo las arenas que estaban debajo del muelle. No sé por qué y pa' qué se dirigieron a la verga mayor del velero anclado en la bahía y se ocultaron en la cofa. ¿Quiénes se robaron el tesoro?, preguntó la líder de las gaviotas. No sé, pa' qué y por qué, contestó en medio de su ofuscación y desespero el señor de los pelícanos. A varias de las aves les pareció con sentido la respuesta y otras se sonrojaron al contener una risotada. Pues, no más preguntas, o encontramos el catalejo, nuestro mayor tesoro, o volvemos a los combates por los bancos de peces. Sin más explicaciones, el grupo de aves, ávidas de venganza y urgidas por recuperar el catalejo, emprendieron vuelos vertiginosos y rasantes por toda la bahía, armando una algarabía infernal con sus chillidos. Los marineros, que apenas empezaban a desenredar el sueño, subieron asustados a cubierta. Al ver semejante ofuscación sobre sus cabezas, intentaron disparar al aire con sus arcabuces y trabucos. No lo lograron. Una o dos gaviotas descendían veloces sobre los hombres armados y armas al agua. Una revoltura de vuelos y chillidos. Ante ello, el capitán del barco dio la orden de levar ancla e izar velas, para dejar que el viento y la corriente de la bahía los llevara mar adentro. Mientras tanto, los amigos, asustados por el desplazamiento del barco y contentos de alejarse de aquel despelote, esperaron a ver qué acontecía lejos de aquel tirano déspota que había perdido sus poderes. Perdidos en la inmensidad de la mar. Cuando la nave alcanzó mar abierto, plegaron las velas y los amigos cayeron sobre la cubierta. Los marineros, al sentir los golpes contra las maderas, se acercaron con unos garrotes, pero el viejo lobo de mar, al ver aquellas aves asustadas y quietas, se interpuso entre las armas y ellas. ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué pasa, viejo marinero? ¿No ve que son de las mismas aves que nos atacaron?, dijo uno de los marineros jóvenes. No, no son de las mismas. Las otras eran pelícanos y gaviotas. Estas parecen que huyeron con nosotros. Déjenme, yo me encargo de ellas. Y sin mediar más palabras, tomó 2 jaulas que tenía colgadas de la botavara que sostenía una de las velas. En una encerró a Donde y en la otra a No sé y a Paqué. Después de aquel incidente, del que salieron ilesos, nuestros 3 amigos no tuvieron otra opción que resignarse a los acontecimientos. El velero, con las velas nuevamente desplegadas, emprendió viaje sobre las olas en busca de otro lugar donde pudieran negociar su mercancía. Ya, en la inmensidad del mar, el viejo lobo de mar abrió las jaulas y las 3 aves salieron apresuradas a posarse en la cofa, el lugar para el vigía en el mástil mayor. El viejo marinero sabía que no se irían. Aquellas aves no eran marinas y el infinito de la redondez de la mar, sin duda, las intimidaba. Así que, con disimulo, sobre la cubierta y cerca de la proa, dejó algunos alimentos para ellas. Las 3 aves observaban sus movimientos, intrigados por los gestos del marinero. A la mañana siguiente, Porqué, el viejo búho sabio, comprendió el mensaje y, sin decir nada a sus compañeros, bajó a la popa, en vez de engullir los alimentos que les habían puesto. Se tragó uno de los ratones que rondaban cerca a la comida. Al ver esta cacería, el viejo lobo de mar se aproximó y le preguntó: ¿Ustedes tuvieron que ver con el alboroto que se armó en la bahía? Sí, contestó Ojos Grandes. Resultó que el viejo lobo de mar también tenía el poder de hablar con los animales. ¿Y cómo fue?, insistió el hombre. Ojos Grandes se extendió en detalle sobre lo ocurrido en la Bahía del Muerto, y en especial todas las tragedias causadas por el dueño del catalejo, el viejo pelicano Pata de Palo. Eso sí que estuvo bien, gruñó el marinero. Yo también soy enemigo de los tiranos, por eso me hice pirata y contrabandista. Pero veo que sus acciones tienen un propósito noble, y eso me gusta más. Mientras estés con nosotros, te agradecería que nos ayudes a controlar la plaga de ratones que deambulan por el barco.
Ellos cargan muchas enfermedades, además, dañan, ensucian y contaminan los alimentos que tenemos guardados bajo cubierta. Y si tienen pulgas, podrían contagiarnos de peste bubónica. Cuenta conmigo y con mis amigos, ellos me ayudarán a encontrarlos. En 3 días de mares tranquilos, mientras aquel velero pirata bordeaba las costas rumbo hacia el este, empujado suavemente por los alisios de verano, el capitán dirigía la nave hacia otra bahía cerca de un poblado. Las olas eran cortadas por las amuras de la proa y la roda del barco. La proa y la popa se balanceaban suavemente al subir y bajar aquellas aguas onduladas. La vela mayor y el foque enrolladas en su botavara solo estaban desplegadas la Génova para navegar con más lentitud. Fin. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, dijo Tío Conejo y se dirigió al yucal.